Bienvenidos compañeros al curso de matemática virtual del PAP. De nuevo les saluda el ingeniero Hugo Salazar. Y en esta ocasión pues vamos a tener el gusto de seguir estudiando la geometría plana. Como ustedes recordarán, en clases anteriores se han estudiado, primero se estudió lo que es el cuadrado, luego el rectángulo, luego distintos tipos de triángulos y ahora pues vamos a estudiar varios tipos de cuadriláteros. Recordemos que un cuadrilátero pues es una figura geométrica que tiene cuatro lados y cuatro ángulos. Ahora, aparte del rectángulo y del cuadrado, nos hacemos una pregunta, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué otros tipos de cuadriláteros conocemos? Bueno, o existen. Por ejemplo, ustedes aquí en su pantalla pueden ver diversas figuras que se caracterizan por tener cuatro lados y cuatro ángulos, pero todas tienen diferentes formas. Entonces, dependiendo de la forma que tienen, así les vamos a poner un nombre distinto. Por ejemplo, tenemos el cuadrilátero llamado paralelogramo. La palabra paralelo, acuérdense que cuando ustedes estudiaron la parte de introductoria de la geometría, dijimos que paralelos eran dos cosas que iban, dos líneas rectas que nunca se intersectan, que mantienen siempre la misma distancia. Aquí, por ejemplo, en la figura que tenemos, este lado que están aquí viendo es paralelo con este otro. Paralelos quiere decir que mantienen la misma distancia. Estos dos lados son paralelos. Entonces, quiere decir que este lado y este son paralelos entre sí. Y además de que son paralelos entre sí, tienen la misma medida. Ahora, los otros dos lados restantes, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, ellos son paralelos entre sí, ¿verdad? Y ellos también mantienen la misma medida entre ellos. Entonces, esta figura que hemos formado aquí se llama un paralelogramo, ¿verdad? De paralelo. Bueno, estudiemos más un poco el paralelogramo, ¿verdad? Aquí pues tenemos una definición, que el paralelogramo tiene dos lados congruentes y paralelos entre sí, 2 a 2. Recuerden que la palabra congruente quiere decir que tienen la misma medida. Entonces, si regresáramos un poquito, habíamos dicho que el lado que está arriba tiene la misma medida que el lado que está abajo, ¿verdad? Entonces, este de arriba tiene la misma medida que este. Entonces, este y este de abajo son congruentes entre sí. Por otro lado, este otro es congruente con este otro. Entonces, a eso es a lo que referimos cuando decimos son paralelos y congruentes 2 a 2. Bueno, ¿qué más podemos hablar nosotros del paralelogramo? Por ejemplo, imagínense que nosotros viniéramos y trazáramos un segmento, ¿verdad? Un segmento de este punto a este otro, que le vamos a llamar altura. Entonces, la altura, como ustedes pueden ver, es perpendicular a los dos lados estos, que son paralelos. Entonces, el lado de arriba y el lado de abajo son perpendiculares a la altura, es decir, la altura forma 90 grados con esos dos lados. Bueno, ¿qué más vamos a saber? La distancia que hay desde este punto de aquí hasta este otro punto de aquí, esa distancia se le llama base. Entonces el paralelogramo tiene dos distancias importantes, la base y la altura. Ahora, ¿cómo podemos nosotros obtener una fórmula matemática, una ecuación, para averiguar el área de un paralelogramo? Eso es lo que ustedes se están preguntando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues es muy sencillo. Primero nos vamos a recordar que el área de un rectángulo era multiplicar la base por la altura. ¿Qué pasa con el paralelogramo? El paralelogramo también tiene una base y una altura. Veamos el dibujo que tenemos aquí. Aquí yo tengo dibujado un paralelogramo, donde la base es esta distancia de este punto a este otro. Y la altura es esta distancia de aquí para acá. Ahora, fijémonos en esta región de aquí, esta región que hemos coloreado con verde.
es un rectángulo, un triángulo, perdón, un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa si yo vengo y corto con tijeras ese triángulo y lo traslado para acá? Bueno, pues se va a formar un rectángulo precisamente, este rectángulo que estamos viendo aquí en pantalla, donde la base y la altura pues se han conservado, no se han cambiado. Lo único que se ha cambiado aquí es la forma de la figura, pero no se ha alterado su área. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, como podemos ver, lo que se forma es un rectángulo, cuya base es B y cuya altura es H. Si ustedes gustan, podemos pasar al pizarrón y explicar un poco más detenidamente este concepto. Entonces recuerden, nos vamos a la parte de arriba del menú donde dice herramientas y ahí le damos la tercera opción, vista a pantalla completa o full screen si fuera en inglés. Le damos clic y vamos a pasar a lo que es el pizarrón. Entonces, en nuestro pizarrón nos vamos a dar cuenta y nos vamos a fijar en esta figura que tenemos aquí. Esta figura que yo he colocado aquí es un paralelogramo. Bueno, ¿cuál es la altura de este paralelogramo? Es esta distancia, de este punto a este punto. Esa sería la altura, que normalmente se le representa con una letra H, porque en inglés ustedes saben que altura se escribe con H. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esta región que tengo aquí, que es parte del paralelogramo, la vamos a recortar y la vamos a trasladar para acá. Simplemente la movimos de su lugar. Si se dan cuenta, ¿qué figura se ha formado? Bueno, ustedes que son pilas para la matemática me dirían, bueno, se ha formado un rectángulo. Exactamente, ¿verdad? El rectángulo que hemos formado tiene la misma área que el paralelogramo que estaba al principio. Lo único que cambió fue la forma, pero el área se conserva. Entonces, la base es esta distancia desde este punto a este punto. Y entonces, el paralelogramo al final se puede convertir en un rectángulo, donde la base y la altura pues se pueden medir fácilmente, ¿verdad? Con una regla o un metro nosotros podemos medir. Entonces, regresemos a nuestra presentación y vamos a continuar viendo qué más tenemos. Bueno, también tenemos, bueno, para regresar a nuestra presentación tenemos que darle escape, ¿verdad? Y seguimos viendo la presentación. Cambiemos a la siguiente diapositiva. Vean la conclusión. Por lo tanto, el área del paralelogramo es equivalente al área de un rectángulo que tenga la misma base y la misma altura. Entonces, resumiendo lo que acabamos de hacer, podemos nosotros obtener una fórmula para el área del paralelogramo. Y el área del paralelogramo es multiplicar la base que hemos llamado B por la altura que hemos llamado H. Así de simple. Es fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que hemos entendido de dónde sale esta fórmula, ahora hagamos un problema, ¿verdad? ¿Qué problema tenemos? Veamos, ¿qué me dice este problema? Rosita. ¿Quién será Rosita? La chica que está aquí, ¿verdad? Quiere medir una tabla de madera que tiene la siguiente forma y medidas. Bueno, la tabla que ella ha comprado pues tiene la forma de un paralelogramo precisamente. Y la base son 8 centímetros y la altura 5 centímetros. Bueno, pero Rosita resulta que no sabe cómo medir el área del paralelogramo, solo sabe que tiene esas medidas. Entonces, ella no sabe qué hacer. ¿Cómo la ayudamos? Muy fácil, ¿verdad? Ustedes que son matemáticos expertos ya saben que veamos qué datos tiene Rosita. Primero la base del paralelogramo, que es B, la B de B igual a 8 centímetros y la altura H 5 centímetros. Y nuestra incógnita es el área del paralelogramo. Entonces, simple y sencillamente, escribimos la fórmula y sustituimos datos. Bueno, el área es base por altura, es decir, ustedes lo único que tienen que hacer, le dicen a Rosita, mira, lo único que tienes que hacer es multiplicar
8 centímetros por 5 centímetros, y ustedes saben que 8 por 5 me da 40, y cuando yo multiplico centímetros por centímetros, acordémonos que eso es centímetros cuadrados. Entonces, en alguna clase anterior ya se explicó que la unidad de medición de las áreas son centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o kilómetros cuadrados, o la cosa es que son cuadrados. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿qué concluimos? Que la tabla que mide Rosita tiene un área de 40 centímetros cuadrados, ¿verdad? ¿Y qué creen que va a pasar? Ah, que Rosita se va a poner muy contenta con nosotros porque la ayudamos y nos va a invitar, ¿verdad? A ser sus amigos en Facebook, hasta eso, ¿verdad? Bueno, entonces hasta amigos en Facebook que estamos haciendo el curso, vean. Ahora, estudiamos otro tipo de cuadrilátero. ¿Cómo se va a llamar? Ah, se va a llamar el trapecio, ¿verdad? Todos pues hemos oído la palabra trapecio, ¿verdad? Pero la palabra trapecio tiene varios significados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablan en el circo, ¿verdad? Se subió al trapecio. O si no, hay un músculo, ¿verdad? El cuerpo que se llama el trapecio, ¿verdad? Miren mis músculos, mi trapecio, ¿verdad? Porque entonces, el trapecio, ahora, en geometría hay una figura que se llama trapecio, que es esta figura que estamos viendo aquí. Todas estas figuras que pusimos en esta diapositiva son trapecios. Ahora, fíjense un momento en las 4 figuras y vean ustedes qué cualidad, qué característica tienen en común. Y si son observadores, piensen un ratito y estoy seguro que en su casa, ustedes, o lugar de trabajo donde me estén viendo, ustedes están pensando, ah, sí, mire, todos los trapecios tienen un lado chiquito y un lado grande, ¿verdad? Ah, miren, este otro de aquí también tiene un lado chiquito y uno grande. Uno chiquito y uno grande. Uno chiquito y uno grande. Entonces esa es una de las características que tienen, ¿verdad? Que ustedes adivinaron. El trapecio tiene un lado pequeñito y un lado más grande. Y esos lados, si se dan cuenta, son paralelos, ¿verdad? No son congruentes porque no miden lo mismo, pero sí son paralelos porque los dos son horizontales o verticales podrían ser, ¿verdad? Pero en todos los trapecios que yo he dibujado pues son horizontales. Entonces, si se dan cuenta, esos trapecios tienen dos lados que no son congruentes entre sí, pero que sí son paralelos. Y aparte de ello, tienen otros dos lados que no necesariamente van a ser congruentes, pero que no son paralelos, definitivamente. Por ejemplo, este no es paralelo con este y tampoco son congruentes. Este con este no son paralelos, pero posiblemente sí midan lo mismo. Entonces, tal vez sean congruentes, pero eso pues no es muy importante. Este lado posiblemente no mide lo mismo que este, pero no importa. Como podemos ver en los dibujos, el trapecio tiene dos lados paralelos congruentes entre sí. Y los dos lados restantes no son paralelos entre sí. Y tal vez no sean congruentes, ¿verdad? Por supuesto, ahora fijémonos en lo siguiente. Hay varios tipos de trapecios. Veamos algunos. Vamos a decir, por ejemplo, que un trapecio se le llama así, entre comillas, rectángulo, cuando uno de los lados estos es perpendicular a los dos lados paralelos, ¿verdad? Los dos lados paralelos, esos, el grande y el chiquito, usualmente se les llama las bases, ¿verdad? Una base mayor, que es esta grandota, y la base menor, que es esta un poco más pequeña. Entonces el trapecio se dice que es rectángulo cuando hay un segmento, ¿verdad?, de recta que comunica las dos bases. Y ese segmento pues es también conocido como la altura del trapecio. El otro lado que resta no es congruente con este de aquí y tampoco es paralelo a él, ni perpendicular a las otras líneas, ¿verdad? Entonces, solo uno de los dos lados estos restantes tiene que ser perpendicular. ¿Qué otro tipo de trapecio tenemos? Hay uno que se llama el trapecio isósceles, donde los dos lados no paralelos son congruentes entre sí. ¿De dónde vendrá la palabra isósceles? Bueno, posiblemente ustedes están pensando en triángulos isósceles, y efectivamente así es. Por ejemplo, si ustedes lograran prolongar un poco estos dos lados, precisamente se dibujaría un triángulo isósceles. Pero como no estamos
estamos viendo triángulos ahorita, esas prolongaciones pues no importan mucho, ¿verdad? Entonces, pueden ignorarlas. Lo importante es que este lado de aquí para acá sí es congruente con este de aquí para acá. Y está un tercer tipo de trapecio que le llamamos escaleno. Al igual, acuérdense, hay un triángulo que se llama escaleno. ¿Y por qué? Porque si ustedes prolongan este lado y este, ¿verdad? Lo que se forma es un triángulo escaleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos? Que estos dos lados no paralelos del triángulo escaleno tampoco son congruentes, ni están igualmente inclinados. Uno es más pequeño que el otro. Ahora, estudiamos algunos elementos importantes del trapecio. Hay algunas cuestiones interesantes del trapecio. Por ejemplo, en primer lugar, los dos lados que no son paralelos entre sí, les vamos a denominar las bases. Entonces va a haber una base menor y una base mayor. En el trapecio que yo les dibujé aquí, esta es la base menor y esta es la base mayor. Y la altura, pues, es la otra distancia, ¿verdad? La distancia entre base y base. Es esta longitud. La altura es la longitud de un segmento perpendicular a los dos lados paralelos entre sí. Ahora les invito a que hagamos la siguiente prueba. Para ello, vamos a ver lo siguiente. Primero tenemos el siguiente trapecio. Imagínense que vamos a cortar una cinta del tamaño de la base menor y otra cinta del tamaño de la base mayor. Bueno, entonces ustedes en su casa van a hacer la siguiente prueba. Para ello, pues nos vamos a movilizar un poco al pizarrón de nuevo. Le damos aquí en herramientas, en modo de pantalla completa, y nos vamos a mover al pizarrón. Muy bien. Por ejemplo, vamos a empezar cortando una cinta que sea una cinta que sea del tamaño de la base mayor. Entonces, fijémonos en este trapecio que tenemos aquí. Dijimos que la base mayor es toda esta distancia desde aquí hasta acá. Y la base menor es este pedacito desde aquí hasta acá. Entonces, ustedes hagan la siguiente prueba. Primero corten una cinta o una tira de papel, como yo lo hice, que sea del tamaño de la base mayor. Y luego una cinta de papel que sea del tamaño de la base menor. Entonces, en este caso, tengo que esta grande es la base mayor y esta más pequeña la base menor. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar estas dos cintas y voy a crear una sola cinta. Una cinta larga, ¿verdad? Y voy a pegar una cinta seguida de la otra. Es decir, bueno, una sola cinta larga, así como yo lo hice. Como pueden ver aquí, tenemos la cinta larga, que es esta, que es la base mayor, seguida de la cinta más pequeña, que es la base menor. Entonces se miran las dos cintas seguidas. Y vamos a doblarla a la mitad. De esta manera. ¿Verdad? Entonces, resulta que cuando nosotros doblamos a la mitad de esa cinta más larga que hemos hecho, nos damos cuenta que precisamente ese tamaño coincide con el segmento de recta que pasa, digamos, a la mitad de la altura, ¿verdad? Entonces yo precisamente corté un pedazo de cinta de un color rojo, así distintivo, ¿verdad? Para que se vea bien. Y resulta que, como pueden ver, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente juntamos la base mayor con la base menor y la sumamos. Y después eso lo doblamos a la mitad y la distancia que resulta ahí es congruente, es igual con esta cinta que queda aquí a la mitad, ¿verdad? A la mitad de la altura.
de este trapecio. Bueno, entonces ahora pongámosle algunos nombres a las cosas, ¿verdad? Entonces regresemos a nuestra computadora. Y nuevamente vamos a presionar Escape, ¿verdad? Para regresar al modo, a nuestra presentación. Bueno, aquí por ejemplo en la siguiente diapositiva nos dan las instrucciones de lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Une las dos cintas con una a continuación de la otra. La longitud que resulta se le llama la suma de las bases. ¿Por qué? Porque estamos sumando la base menor, que es este pedacito, con la base mayor, que es todo este pedazote. Entonces tenemos que estamos sumando la longitud de la base más pequeña con la base más grande. Y todo el resultado de esa cinta larga que resulta le llamamos suma de las bases. Ahora, cuando doblamos a la mitad la suma de las bases, resulta un segmento que se le llama semisuma de las bases. La palabra semi, el prefijo semi, precisamente significa a la mitad, ¿verdad? Entonces una semisuma quiere decir la mitad de la suma. ¿Cómo la vamos a representar matemáticamente? Bueno, sumando la base menor que le llamamos B, más la base mayor que le llamamos B', y ese resultado se divide entre 2. Entonces sumar B más B' y dividir eso entre 2, a eso se le llama la semisuma de las bases. ¿Qué más tenemos nosotros? Bueno, fijémonos en el siguiente trapecio, ¿verdad? Y aquí sucede lo que habíamos explicado en el pizarrón. El segmento que está a la mitad de la altura, es decir, este de aquí, si ustedes lo colocan, si hicieron el experimento como les indicamos, se van a dar cuenta que ese segmento es igual a la semisuma de las bases, ¿verdad? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hicieron bien su experimento, cortaron las figuras y lo hicieron todo al centavo, van a darse cuenta que son iguales. La semisuma de las bases es igual a esta distancia, a la distancia que hay en el centro de la altura, que pasa cortando así horizontalmente al trapecio. Ahora, una pregunta. ¿Cómo podemos calcular el área de un trapecio? ¿Habrá alguna fórmula matemática? Bueno, para responderlo vamos a ver lo siguiente. Para ello vamos a trazar y cortar los siguientes triángulos. Imagínense que yo tenía este trapecio originalmente. Bueno, lo que ustedes van a hacer es primero trazar esta línea que es la semisuma de las bases, que está a la mitad de la altura del trapecio. Y van a cortar este triángulo de aquí y este otro triángulo de aquí. Y los van a pegar en esta parte, donde está aquí, este y este. ¿Qué figura se forma ahí? Se forma un rectángulo, donde la altura de ese rectángulo es la misma altura del trapecio y la base del rectángulo es la semisuma de las bases. Entonces, hagamos esto en el pizarrón. Pasemos a herramientas, nuevamente en modo de pantalla completa, y vamos a hacerlo con las figuras en físico. Bueno, veamos la segunda figura, el trapecio. Vean, aquí ya tengo definido la mitad de la altura, ¿verdad? Donde se corta, digamos, a la mitad. Bueno, este triangulito que está aquí coloreado con otro color distinto lo voy a cortar. Y lo voy a colocar precisamente en esta parte. El otro triangulito que tenemos aquí, lo cortamos y lo vamos a colocar en aquella parte. Y si ustedes pueden observar, estamos formando un triángulo, un rectángulo, perdón, donde ese rectángulo, la altura es esta distancia de aquí para acá, y la base de ese rectángulo es la semisuma de las bases. O sea, la base menor más la base mayor dividido entre 2.
que ya la habíamos determinado, que es esa línea que yo dibujé ahí con rojo para que se distinga. Entonces, acuérdense, cuando ustedes estudiaron el área del rectángulo, les dijeron que el área del rectángulo es la base por la altura. En este caso va a ser la base, que es la semisuma de las bases por la altura. O sea, el área de un trapecio es el producto de la semisuma de las bases por h. Entonces, regresemos a nuestra presentación y vamos a darle escape para regresar a la computadora. Entonces, por lo tanto, ¿verdad que se forma un rectángulo cuya altura es la misma altura que la del trapecio original y cuya base es la semisuma de las bases del trapecio? ¿Verdad que sí? Entonces, ustedes eso lo pudieron observar. Así que el área de este triángulo es multiplicar esa semisuma de las bases por la altura. Entonces, por eso es que la fórmula para hallar el área de un trapecio se obtiene multiplicando la base menor más la base mayor dividido entre 2 y eso multiplicarlo por la altura. Bueno, ya que estamos en eso, hagamos un problema sencillo. Por ejemplo, Julio debe pintar una mesa de madera cuyo tablero tiene la forma de un trapecio, con las siguientes medidas. Si ustedes observan bien, la base menor es esto, son 10 centímetros. La base mayor, 14 centímetros. Y la altura es la distancia perpendicular entre las bases, 8 centímetros. ¿Quiénes son nuestros datos? Bueno, la base mayor, que son 14, la base menor 10, y eso se divide entre 2. Entonces, sustituyamos valores en la fórmula para el trapecio, que es esta fórmula de aquí. Ustedes van a venir y van a tener la base mayor más la base menor entre 2 multiplicado por h. Ahora, una observación. En la fórmula es indistinto quién de las dos se le llame base mayor y base menor, ¿verdad? Esos dos términos son intercambiables. No es muy importante. Entonces, aquí da lo mismo haber puesto 14 más 10 que 10 más 14. Igual, 10 más 14 da 24 y dividido entre 2 es 12. Y 12 por 8 pues es 96. Entonces, aquí no importa mucho el orden de estos dos sumandos. Lo que importa es obtener la respuesta correcta. Entonces, vienen ustedes y suman 14 más 10, 24. El 24 lo dividen entre 2 y me da 12, y 12 por 8, 96. Entonces, venimos y sustituimos en la fórmula, ¿verdad? 24 dividido entre 2 me da 12. Vean que centímetros por centímetros da centímetros cuadrados. Entonces, 12 centímetros por 8 centímetros da 96 centímetros cuadrados. Y para terminar el día de hoy, vamos a estudiar lo que es el rombo. ¿Verdad? El rombo es una de las figuras. Aquí por ejemplo tenemos un rombo, miren, una especie de barrilete. Ese es un rombo, ¿verdad? Bueno, estas figuras son rombos. Si ustedes pueden observar, una característica que tiene el rombo es que este lado de aquí para acá es congruente con este es congruente con este, y este es congruente con este. Los cuatro lados son congruentes, pero no forman ángulos rectos. Entonces, este ángulo de aquí no es congruente con este, ni este tampoco lo es con este. Bueno, perdón, este sí es congruente con este, ¿verdad? Este de aquí, este ángulo sí es congruente con este, ¿estamos? Y este de arriba sí es congruente con este. Pero los dos, digamos, de arriba, ¿verdad? El que está arriba y el de abajo no son congruentes entre sí con los otros dos, sino que miden diferente. O sea, ninguno de los cuatro ángulos mide 90 grados. Todos son oblicuos, ¿verdad? Entonces, si fueran de 90 grados, esto sería un rectángulo. Pero ahorita, pues, no es un rectángulo. Ahora, los rombos tienen otra característica. Tienen lo que se llaman diagonales. Por ejemplo, este rombo que yo dibujé aquí, la diagonal que va de arriba para abajo va de una esquina a la esquina opuesta. Ese sería una diagonal vertical, por ponerle algún nombre. Y la otra diagonal, la que va de esta esquina a esta, pongámosle diagonal
horizontal. Entonces todos los rombos tienen una diagonal que es en una dirección y otra en otra. Para obtener una fórmula que nos permita calcular el área del rombo, vamos a empezar dibujando las dos diagonales que dividen al rombo en 4 triángulos. En este caso, 4 triángulos rectángulos. Entonces, si yo vengo y dibujo las dos diagonales, quedan 4 regiones. Sería 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué pasaría si calculáramos el área de uno de esos triángulos? Vamos a ver. Vamos a trasladarnos ahora al pizarrón. Y, bueno, vamos a darle en herramientas, en modo de pantalla completa, y nos trasladamos. Y quiero que observemos qué sucede. Por ejemplo, fijémonos en la figura de abajo. Es un rombo. Entonces, si yo me fijo en ese rombo, me estoy dando cuenta que él tiene 1, 2, 3, 4 regiones del mismo tamaño. Voy a despejar aquí un poquito una de ellas. Por ejemplo, la que está con este color rojo. Este triángulo que yo he despegado ahí tiene una base, que es esta distancia de aquí para acá. Y tiene una altura que es esta de aquí. Entonces, el área de este triángulo es 1/2 de la base por la altura. Bueno, pero ese 1/2 de la base por la altura, ¿qué pasa si lo multiplicamos por 4? Entonces me da el total de lo que es el rombo. Entonces, cuando yo vengo y agarro esta figura y la pego aquí, este 1/2 de la base por la altura se tiene que multiplicar por 4. Y entonces lo que se obtiene es el área de un rombo equivalente a 4 triángulos. Ahora, regresemos un poquito a nuestra computadora, a nuestra presentación. Bueno, y démosle Escape para salir del modo pantalla completa. Vean, lo que tenemos ahorita en pantalla es el área solo de uno de los 4 triángulos. La base del triangulito por la altura dividido entre 2. Cuando multiplicamos por 4 el área de ese rectangulito, o sea, base por altura dividido entre 2 y eso por 4, lo que se obtiene es el área del rombo. Pero aquí vamos a simplificar. Ustedes saben que por lo que hemos visto en fracciones, 4 dividido entre 2 es 2. Así que esto es equivalente a decir 2 por la base por la altura del triangulito. Pero la cosa no termina ahí. La base de este triángulo, si ustedes se han dado cuenta, es la mitad de la diagonal mayor, o la diagonal horizontal. Entonces, podemos nosotros decir o sustituir que esta base B es precisamente la diagonal D dividida entre 2. Y la altura H es la otra diagonal dividida entre 2. Así que vamos a tener 2 multiplicado por D medios por D medio. Si ustedes simplifican el 2 del numerador con el 2 del denominador, va a quedar solo D por D dividido entre 2. Entonces, esa es precisamente el área del rombo. El producto de las dos diagonales dividido entre 2. Cuando ya hemos simplificado. Y aquí tienen ustedes la fórmula. La fórmula para el área del rombo es el producto de la base mayor o horizontal por la base vertical dividido entre 2. Entonces, ya que conocemos la fórmula para hallar el área del rombo, hagamos un sencillo problema con estos datos. Por ejemplo, supongamos que deseamos cortar un barrilete con la siguiente forma. O sea, un barrilete con forma de rombo. ¿Cuál es el área de papel que empleamos? Bueno, imagínense que la diagonal vertical es esta grandota, ¿verdad? De
le hemos llamado D igual a 15 centímetros. Y la otra diagonal es la más pequeña, digamos que mide 10 centímetros. Bueno, los datos van a ser esos. La diagonal vertical, o diagonal en este caso más grande, 15 centímetros. La diagonal más pequeña, 10 centímetros. Y la incógnita es el área del rombo. De nuevo sustituimos en la nueva fórmula que el área es igual a D por D dividido entre 2. Entonces tenemos 15 por 10, 150. Entre 2 les va a dar 75. Y centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Es decir, esa sería mi área. 75 centímetros cuadrados. Y entonces, como respuesta, diremos que para construir este nuestro barrilete, vamos a emplear 75 centímetros cuadrados de papel. Y vienen ustedes y dibujan su barrilete y se van a volar, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Eso pues ha sido todo por el día de hoy. Y esperamos vernos en la próxima, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga bastante. Les estuvo con ustedes el ingeniero Hugo Salazar. Muchas gracias.